William Shakespeare nació el 23 de abril de 1564 en Stratford-upon-Avon, un tranquilo pueblo en el corazón de Inglaterra. Fue el tercer hijo de John Shakespeare, un próspero fabricante de guantes y figura prominente en la comunidad local, y de Mary Arden, quien pertenecía a una familia acomodada con extensas tierras en la región. Aunque no hay registros específicos de su infancia, se cree que William creció rodeado de libros e historias gracias a la educación de su madre, lo que posiblemente alimentó su fascinación por las palabras desde una edad temprana. Se cree que asistió a la escuela King's New School en Stratford, donde recibió una formación sólida en gramática, retórica y literatura clásica, aprendiendo latín y estudiando autores como Ovidio, Virgilio y Séneca. Este conocimiento tendría un profundo impacto en su obra futura, proporcionando las bases para su maestría en el lenguaje y su comprensión de la tragedia y la comedia. La Inglaterra de aquel entonces vivía en el apogeo del reinado de Isabel I, una época conocida como la Era Isabelina, en la que las artes, la literatura y la ciencia florecían. Este contexto de efervescencia cultural y transformación social habría tenido una profunda influencia en el joven Shakespeare. En 1582, cuando tenía apenas 18 años, William se casó con Anne Hathaway, una mujer de 26 años oriunda de Shottery, un pueblo cercano. Un año después, en 1583, nació su primera hija, Susana, y en 1585 llegaron al mundo los gemelos Hamnet y Judith. Poco después del nacimiento de sus hijos, los rastros de Shakespeare desaparecen de los registros históricos, dando lugar a lo que se conoce como los años perdidos. Durante este periodo, que abarca desde 1585 hasta 1592, se especula que William pudo haber trabajado como maestro de escuela, actor itinerante o incluso haber viajado fuera de Inglaterra. Sin embargo, no hay pruebas concluyentes sobre sus actividades en esos años, dejando espacio para múltiples teorías y especulaciones. Cuando reaparecen los registros en 1592, Shakespeare se encuentra en Londres, donde rápidamente comienza a destacar en el mundo teatral. Fue mencionado en un panfleto escrito por el dramaturgo Robert Greene, quien lo criticó como un actor convertido en dramaturgo. Aunque el comentario no fue halagador, esta referencia señala que para entonces William ya era una figura emergente en los círculos teatrales. Es en este período cuando comienza a escribir sus primeras obras, incluidas las crónicas históricas Enrique VI, que capturaron la atención del público y marcaron el inicio de su meteórica carrera. Durante estos primeros años en Londres, Shakespeare se unió a importantes compañías teatrales como Lord Chamberlain's Men, que posteriormente se convertiría en los King's Men bajo el patrocinio del rey Jacobo I. Estas compañías no solo le brindaron una plataforma para sus obras, sino que también le permitieron actuar en muchas de ellas. Así, William comenzó a forjar su reputación como dramaturgo, poeta y actor, estableciendo las bases de lo que se convertiría en un legado literario sin precedentes. Cuando William Shakespeare comenzó a ganar notoriedad en Londres, la ciudad era el epicentro de una vibrante escena teatral. En 1594, durante uno de los peores brotes de peste bubónica, los teatros fueron cerrados como medida sanitaria. Este periodo forzó a Shakespeare a explorar nuevas facetas de su creatividad. Fue entonces cuando escribió algunos de sus primeros poemas épicos, como Venus y Adonis y La violación de Lucrecia, obras que le otorgaron reconocimiento como poeta y consolidaron su reputación literaria más allá del teatro. Con el paso del tiempo, Shakespeare se convirtió en una figura central del renacimiento teatral isabelino. Su compañía, Lord Chamberlain's Men, representó muchas de sus primeras obras, estableciendo una conexión directa con el público de la época. En 1599, la compañía construyó el famoso Globe Theatre, un teatro al aire libre que se convertiría en el escenario principal para gran parte de las obras de Shakespeare. En este lugar se estrenaron piezas fundamentales como Romeo y Julieta, La fierecilla domada y El sueño de una noche de verano, reflejando la versatilidad de Shakespeare para explorar tanto tragedias como comedias. El cambio de siglo trajo consigo una transformación en su estilo y ambición. En 1601 escribió Hamlet, considerada por muchos como una de las cumbres de la literatura universal. Esta obra destacó no solo por su profundidad psicológica, sino también por sus complejas exploraciones del poder, la moralidad y el conflicto interno. Al mismo tiempo, Shakespeare comenzó a explorar temas más oscuros y maduros,
como se evidencia en Otelo y Macbeth, ambas escritas poco después. Estas tragedias no solo reforzaron su dominio literario, sino que también demostraron su habilidad para capturar las complejidades de la condición humana. El vínculo entre Shakespeare y la corte real se fortaleció tras la muerte de Isabel I en 1603. Cuando Jacobo I ascendió al trono. Bajo el patrocinio del nuevo monarca, la compañía de Shakespeare pasó a llamarse King's Men, reflejando su estatus privilegiado. Este patrocinio no solo le proporcionó seguridad económica, sino que también le permitió presentar sus obras en escenarios como el prestigioso Palacio de Whitehall. En esta época, su producción literaria incluyó obras históricas como El Rey Lear y Antonio y Cleopatra, en las que exploró las complejidades de la política, la lealtad y el amor. Cada nueva obra consolidaba a Shakespeare como una figura esencial en la cultura inglesa y como un dramaturgo capaz de trascender su tiempo. A medida que su fama crecía, también lo hacía su impacto, no solo en el teatro, sino también en la literatura y el pensamiento de la época. Esta segunda etapa de su vida marcó un periodo de plenitud creativa y personal. Fue una época en la que Shakespeare encontró su lugar en la historia, tanto como poeta inmortal como testigo de las transformaciones sociales, políticas y culturales de Inglaterra. A medida que William Shakespeare avanzaba en su carrera, comenzó a combinar una prolífica producción de obras con un creciente éxito financiero. En 1605 presentó Macbeth, una de sus tragedias más oscuras e icónicas. Esta obra, inspirada en eventos históricos, exploró la ambición desmesurada y sus consecuencias devastadoras, capturando la imaginación del público tanto en su tiempo como en siglos posteriores. En la misma época, escribió El Rey Lear, una tragedia que ahondaba en la traición, la lealtad y los lazos familiares, consolidando su reputación como maestro del drama humano. Shakespeare continuó escribiendo obras para el Globe Theatre, pero también empezó a presentar sus piezas en escenarios más exclusivos, como el Palacio de Whitehall, gracias al patrocinio del rey Jacobo I. Este acceso a la corte real no solo elevó su estatus social, sino que también le permitió experimentar con temas más complejos y audaces en sus obras. Es en este período que escribió Antonio y Cleopatra, donde exploró los temas de amor y poder a través de las vidas de estos personajes históricos, combinando lo íntimo y lo épico en una obra que desafiaba las convenciones teatrales de la época. En paralelo, su vida personal experimentó cambios significativos. En 1610, Shakespeare comenzó a retirarse parcialmente de Londres y a pasar más tiempo en Stratford-upon-Avon, su ciudad natal. Adquirió una gran propiedad llamada New Place, la segunda casa más grande del pueblo, lo que reflejaba el éxito económico que había alcanzado como dramaturgo y empresario teatral. A pesar de sus viajes frecuentes entre Stratford y Londres, este periodo marcó el inicio de su transición hacia una vida más tranquila. Hacia 1612, Shakespeare comenzó a escribir sus últimas grandes obras, muchas de las cuales mostraban un tono más reflexivo. La Tempestad, una de sus últimas piezas completas, es considerada una alegoría de su propia vida y carrera, con el personaje de Próspero a menudo interpretado como un reflejo del propio Shakespeare. La obra mezcla magia, reconciliación y un sentido de cierre, lo que sugiere que Shakespeare estaba contemplando su legado mientras se acercaba al final de su vida laboral activa. El Globe Theatre, que había sido el epicentro de muchas de sus producciones, sufrió un incendio devastador en 1613 durante una representación de Enrique VIII. Aunque fue reconstruido al año siguiente, este evento simbolizó el fin de una era tanto para Shakespeare como para el teatro isabelino. Sin embargo, su legado ya estaba asegurado, con una impresionante colección de comedias, tragedias e historias que habían transformado el teatro inglés y dejado una huella duradera en la literatura mundial. En los últimos años de su vida, William Shakespeare vivió principalmente en Stratford-upon-Avon, alejándose gradualmente de la ajetreada vida teatral de Londres. Su decisión de retirarse coincidió con un periodo de cambios personales y familiares. Aunque su esposa, Anne Hathaway, y él vivían juntos en New Place, parece que Shakespeare tenía una vida tranquila y reservada, centrándose en su familia y asuntos locales. Su hija mayor, Susanna, se casó con el médico John Hall en 1600
1604 y su hija menor, Judith, contrajo matrimonio en 1616. Sin embargo, la familia también enfrentó tragedias, pues su único hijo varón, Hamnet, había fallecido a los 11 años, en 1596, dejando un impacto duradero en la vida y obra de Shakespeare. En cuanto a su obra literaria, su legado se consolidó en 1617, cuando sus compañeros y colegas teatrales John Heminges y Henry Condell publicaron el First Folio, una colección de 36 de sus obras. Este libro fue crucial para preservar gran parte de su producción teatral, incluyendo piezas icónicas como Hamlet, Macbeth y Romeo y Julieta. Sin el First Folio, muchas de sus obras podrían haberse perdido para siempre, privando al mundo de algunas de las creaciones más influyentes en la historia del teatro y la literatura. Shakespeare falleció el 23 de abril de 1616, coincidentemente en la misma fecha de su nacimiento, aunque algunos historiadores discuten la exactitud de este hecho. Fue enterrado en la iglesia de la Santísima Trinidad en Stratford-upon-Avon, donde su tumba aún puede visitarse. Curiosamente, en su lápida figura un epitafio que advierte contra mover sus restos, lo que ha alimentado rumores y especulaciones a lo largo de los siglos. A su muerte, Shakespeare dejó un legado inigualable que no solo transformó el teatro isabelino, sino que también redefinió el arte de contar historias. Su habilidad para explorar la profundidad de las emociones humanas, los dilemas éticos y las complejidades sociales lo convirtieron en una figura universal. Desde tragedias desgarradoras hasta comedias ingeniosas, su obra ha perdurado a lo largo del tiempo, trascendiendo fronteras y culturas. Hoy, más de 400 años después, William Shakespeare sigue siendo una figura central en la literatura y el teatro mundial. Su influencia se extiende más allá de sus textos, inspirando a generaciones de escritores, actores y artistas que encuentran en su obra un testimonio atemporal de la condición humana. Sus palabras, cargadas de ingenio, sabiduría y belleza, continúan resonando, asegurando que su legado perdure mientras existan el teatro y la literatura.